En algunos casos, solo con manifestaciones viscerales, lo habitual es que el enfermo presente durante años fenómeno Raynaud, que consiste en un espasmo o estrechamiento, en este caso, ¿verdad?, de las arteriolas localizadas en los dedos, nariz o lengua con palidez o cianosis intermitente, a la vez que un progresivo endurecimiento cutáneo, sobre todo el de las manos, ¿verdad? Yo recuerdo, como les mencioné, voy a comentar a ustedes. En este caso, el que falleció es el papá de una conocida que era vecina mía. Señor joven, 55 años. Recuerdo que ella me dijo que su papá falleció de esclerodermia. Y yo me sorprendí, luego era porque, como les dije, yo nunca he visto. Y le dije a ella, ¿cómo fue? ¿Qué le pasó? ¿Verdad? Y lastimosamente ya cuando consultó estaba muy severo el cuadro del paciente. Y ella me dijo, durísimo su piel, duro, me decía, ¿verdad? O te vas y golpeas así como si fuera que golpeas la puerta. Y dice que el sonido es como si fuera que justamente estás golpeando, o sea, la mesa, la puerta, algo así, ella me dijo en ese momento. Completamente duro, ¿verdad? Y me dijo que los doctores le explicaron re bien, lo ¿verdad? Que expectativas de vida no tenía porque ya había afectación sistémica, se complicó todo. Y también le dijo que no tiene criterios de reanimación. De hecho, por más que de repente uno quiera dificultad, ¿por qué? Porque está completamente duro y le explicó, ella misma me dijo, era que el doctor le explicó, que iba a ser imposible intubarlo a su papá, ¿verdad? Porque su papá estaba descompensando más y más, seguramente que ya era para intubar, pero no le intubaron, ¿verdad? ¿Por qué? Por la dificultad. Nosotros estamos hablando de piel dura, acartonada, lo escuché ya, así también se menciona, ¿verdad? ¿Qué significa entonces? Nosotros para intubar al paciente, el maxilar inferior debe estar completamente relajado, ¿sí? Ustedes van a ver del próximo año seguramente ya, porque cuando hay paciente grave, el momento de práctica, lo que sea, prioridad es el paciente, ¿verdad? Y capaz, y por eso ya van a ir viendo. Vamos a intubar al paciente, necesitamos un paciente relajado para hacer con facilidad, intubar rápido, porque si no el paciente empezará a hipoxiar y puede llegar en paro y no recuperarle, ¿verdad? Con respecto al AMBU, ¿verdad? La ventilación mecánica. Se le hace sedación al paciente tratando de relajar, ¿verdad? A veces se le hace relajante muscular incluso, relajar tórax, relajar mentón y luego intubar. En estos pacientes con esclerodermia justamente lo que tiene es, va a ir con el endurecimiento de la piel, ¿verdad? Va a ir, en este caso, achicando, ¿verdad?, el orificio bucal en sí y el paciente no va a poder movilizar, ¿sí? Motivo por el cual, ¿verdad?, dificulta y de hecho, por el diagnóstico en sí, seguramente ya no hay criterios, en este caso, para reanimación. Famoso SPP. Nosotros cualquier cosa, pacientes graves, pacientes sin criterios para reanimación, nosotros le decimos ya, este es un paciente SPP. No sé si alguna vez escucharon ese término, ¿verdad? ¿Qué significa SPP cuando hablamos de pacientes graves? Si paró, paró. Es una forma que nos expresamos entre colegas, ¿verdad? ¿Qué paciente es SPP? De hecho, en sala, por ejemplo, el fin de semana pasada estaba un bebé, que yo no sé cómo sigue vivo, con una hidroanencefalia, un bebé de 6 meses. Ellos no tienen expectativa de vida, pero él demuestra justamente lo contrario. 6 meses de vida ya tiene, sigue vivo, luchando por su vida, ¿verdad? Y él, por ejemplo, cuando mi compañera me entregó la guardia, me dijo, ay, un bebé con hidroanencefalia, yo lo primero que le pregunté, ¿y sigue vivo? 6 meses, sigue vivo. Y estos pacientes, por ejemplo, es SPP. No les vamos nosotros a reanimar sabiendo, ¿verdad? Ustedes saben que es anencefalia. Nasceu sem o cérebro, né? ¿Perdón? Nasceu sem o cérebro. Anencefalia es la malformación, falta del cerebro, ¿sí? El cerebro no se formó por completo, ¿sí? Hidro es acúmulo de líquido en la cabeza, ¿verdad? Hidrocefalia. En este caso, el bebé tiene eso, una hidroanencefalia, expectativas de vida poquísima, pero ya tiene 6 meses, sigue vivo. Y él, por ejemplo, SPP, y la misma cosa con este paciente, ¿verdad? Con estos pacientes que tienen esclerodermia. Dificultad para intubar, dificultad para reanimar, entonces es SPP. Si paró, paró, no se toca al paciente. Y más todavía estamos hablando de una enfermedad genética, ¿verdad? No tiene cura hasta hoy en día, que va a ir progresando, empeorando, ¿verdad?, en los pacientes. Acá justamente observamos, de hecho, una imagen horrible, pero no había así otras imágenes
muy específicas, ¿verdad? Al fenómeno Raynaud, ¿verdad? Que es la coloración que va apareciendo en la mano, más frecuente en las palmas, las manos en sí, y en los pies, ¿verdad? Si ustedes observan acá, ¿verdad? Los dedos tienen una coloración más pálido, por decirlo así, ¿verdad? Palidez, o sea que más claro, y ya toda la mano en sí más oscura en este caso. La afectación cutánea es la manifestación clínica más frecuente, pasando por 3 fases. No nos olvidemos esta fase en la afectación cutánea, que dijimos que es la más peculiar. La fase edematosa, que se afectan los dedos de las manos. Estos dedos quedan como salchicha. La indurativa, donde la piel está engrosada y estirada. Y atrofia y adelgazamiento epidérmico en este caso. Entonces dijimos que la más frecuente peculiar es la afectación cutánea, que tiene 3 fases: edematosa, indurativa y la atrofia y adelgazamiento epidérmico. Clínica de las formas exclusivamente cutáneas, verá que manifiesta unas clasificaciones. Está la morfea en placas, esclerodermia lineal, la morfea en gotas y la morfea generalizada. Son 4. La morfea en placas es la forma más frecuente. Son placas nacaradas escleróticas, en este caso, de tamaño variable, afectan fundamentalmente al tronco. Alrededor de ellas puede observar un halo violáceo, pueden estar edematosas al inicio y no se adhieren a estructuras profundas. Se resuelven dejando atrofia, alteraciones de pigmentación y ausencia de anejos. Entonces la morfea en placa dijimos que es la más frecuente dentro de las formas cutáneas, ¿sí? Y afecta exclusivamente al tronco. La esclerodermia lineal es más frecuente en niños, puede afectar cuero cabelludo y frente o bien extremidades, como una banda lineal unilateral que ocupa toda la longitud del miembro. Puede, en este caso, fijarse a planos profundos, limitando la movilidad, provocando atrofias musculares y en ocasiones produce lesiones en la cortical del hueso, forma, en este caso, melorreostósica. Morfea en gotas, múltiples lesiones de pequeño tamaño que afectan al cuello, tronco y están discretamente engrosadas. Y la morfea generalizada, placas diseminadas por toda la superficie cutánea, es una forma severa con dificultad para la movilidad y atrofia muscular. No hay afectación sistémica, ¿sí? ¿Qué es lo que yo quiero que sepan acá? ¿Verdad? Saber que existen 4 fases o formas cutáneas, ¿verdad?, dentro de la esclerodermia. Morfea en placas, la esclerodermia lineal, morfea en gotas y la morfea generalizada, ¿verdad? Y lo que afecta exclusivamente dentro de cada una. En este caso nosotros morfea en placas dijimos que es la más frecuente y afecta fundamentalmente al tronco. La lineal dijimos que es más frecuente en niños y que afecta cuero cabelludo, frente y extremidades. Luego están las gotas, morfea en gota en este caso, que son lesiones de pequeño tamaño, afectan cuello y tronco, que suelen estar engrosadas. Y la generalizada, en este caso, ¿verdad?, que es una forma severa, ya hay dificultad para la movilidad y por ende hay atrofia muscular. Todo lo que nosotros vamos perdiendo movilidad va a ir ganando atrofia, en este caso, ¿verdad?, en ese área que está afectada. Aquí nuevamente observamos una imagen, ¿verdad? Ven cómo va quedando cianótico este dedo, ¿verdad? Por acá también, ¿sí? Una mano que va cambiando de coloración. Nuevamente fenómeno Raynaud. Calcinosis. ¿En qué consiste la calcinosis? Calcinosis es la formación, ¿verdad?, el depósito en sí de ¿qué? De calcio en la piel, ¿sí? Acá vemos nuevamente otra imagen, ¿verdad?, de calcinosis, que todo esto ya cuando sea un cuadro más severo va a ir, en este caso, ¿verdad?, teniendo el paciente. En la mayoría de los casos, el paciente consulta por primera vez en la última fase. Acá está, lastimosamente. Yo creo que debe con independiente al diagnóstico que sea, ¿verdad?, con todos los paraguayos, al menos yo les hablo, ¿verdad?, somos así. Se ven los aspectos más peculiares como textura dura de la piel, imposibilidad de pellizcarla, pérdida de arrugas y pliegues cutáneos. Dedo de las manos indurados, que es la esclerodactilia, con poca movilidad.
así como un rostro carente de expresividad, con la apertura bucal limitada y aparición de abundantes surcos peribucales. ¿Sí? Pacientes que van adquiriendo, ¿verdad? Teniendo esa formación, ese aspecto de piel dura, obviamente, porque yo me puse a pensar, ¿verdad? La pasada cuando estaba con la clase, que imposible va a ser de pinchar, porque no va a haber pliegues, no va a haber arrugas, ¿verdad? Va quedando duro esta piel y no va a haber dónde, en este caso agarrar, por decirlo así, en forma de pliegue para pinchar. Justamente aquí observamos, ¿verdad? Van perdiendo los surcos nasolabiales, ¿verdad? Es completamente duro y la boca, ¿verdad? El orificio en sí, que tiene dificultad para abrir. ¿Por qué? Porque todo se va endureciendo y no va a poder movilizar, en este caso, ¿verdad? Mover el maxilar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Creo que no, profe. Bueno. Según la extensión podemos considerarlas. Se clasifican en dos. Limitada y difusa. Dentro de limitada afecta manos, cara, pies, cuello y zonas distales de antebrazos, que es progresivo. Y difusa hay una afectación, en este caso se extiende además al tronco, aunque en progresión es más evidente e intensa durante los primeros 3 años y luego suele estacionarse, ¿sí? Entonces la limitada afecta manos, cara, pies, cuello, antebrazos, es progresivo. Y la difusa se extiende hasta el tronco en este caso. También se pueden ver hipopigmentación, hiperpigmentación y telangiectasias. Manos, cara, tórax, mucosa y úlceras. Con cicatrices puntiformes en las puntas de los dedos como mordedura de ratas. El fenómeno Raynaud precede de forma característica a la forma limitada en varios años a la aparición de las manifestaciones cutáneas, mientras que en la difusa ambas se presentan sin mucha separación, ¿verdad? Temporal. Y Raynaud es, como dijimos, era la afectación de los vasos, ¿verdad? Más frecuente en las manos y en los pies. Lo que ocurre justamente es una vasoconstricción, hay estrechamiento, ¿verdad? De estos vasos. ¿Qué es lo que observamos acá? Recién mencionamos ahora hiperpigmentación, hipopigmentación o podría haber telangiectasias, ¿verdad? Justamente mencionamos también que puede haber en rostro, ¿verdad? Pies, todo eso. Y eso es lo que estamos observando acá, ¿verdad? Pequeñas telangiectasias, ¿sí? Que se van formando en el rostro de la paciente en este caso. Articulación, ¿qué es lo que ocurre cuando hay afectación? Al inicio hay rigidez, dolor, poliartritis, hay una enfermedad, en la enfermedad avanzada en sí hay limitación del movimiento articular, sobre todo en los dedos de las manos con contracturas en flexión. La mitad de los pacientes presentan dolor, tumefacción y rigidez, incluso algunos desarrollan una poliartritis sistémica similar a la artritis reumatoide, con un carácter menos inflamatorio y por lo tanto con menor tendencia a producir erosiones, ¿sí? Entonces, articulación, estamos hablando justamente que existe, ¿verdad? Que ocurre signos inflamatorios en esa articulación dolorosa. Acá justamente que vemos una rodilla. ¿Qué les impresiona en esta rodilla? ¿Qué están observando? Más todavía en el centro. A ver, ¿quién escribió? Yo, profe. Edema, dice Ali, y el colon. Exactamente, ¿verdad? Hay un cambio de coloración en comparación con el resto del cuerpo. Nosotros vemos este cambio de coloración, va quedando un aspecto, ¿verdad? Rojizo. Hay edema, independiente si haya o no edema, ¿verdad? Probablemente esto está haciendo signos inflamatorios. Esto que estamos viendo que se está quedando rojo va a ir aumentando. Control estricto en estos pacientes, ¿verdad?
según la literatura puede ser simétrico, en este caso ahora siempre mirar ambas articulaciones, ¿sí? Y justamente para ver si es simétrico o asimétrico, ¿verdad? Y a expensas de qué, ¿sí? Pero es lo que va adquiriendo. Eso es la articulación. Gastrointestinal, la forma visceral más frecuente con alteración esofágica, pero cualquier parte puede estar afectada, entre ellas la disfagia, hay pirosis, dolor retroesternal y plenitud gástrica. También hay náuseas, vómito, dolor de distensión por atonía intestinal, hay mala absorción por sobrecrecimiento bacteriano, hay variación del volumen de las heces por afectación del colon, estreñimiento, abscesos y hemorragias. Los hemorragias, por cierto, que son raros, ¿sí? Pero en este caso podría deberse a divertículos de boca ancha. Entonces, la gastrointestinal, en este caso la visceral, es la más frecuente con alteración esofágica. Aquí vimos la rodilla, acá justamente el pulmón. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? En este caso, la afectación pulmonar es la segunda más frecuente. Entraña mal pronóstico con disnea a esfuerzo, tos no productiva, disminución de la capacidad de intercambio gaseoso. Hipertensión pulmonar que progresa con los años e insuficiencia respiratoria grave y cor pulmonar. En corazón, disnea, edemas, dolor torácico de tipo angina, arritmias. Nunca son muy aparentes, pero sí están, son de mal pronóstico. Todos los órganos, forma sistémica, que van afectando justamente, verán, hablas de que es signos de mal pronóstico. Estos órganos también adquieren una forma de fibrosis. De a poco va a ir afectando a Bruna, ¿sí? Aquí la pregunta a Bruna, por ejemplo, ella pregunta si afecta todos juntos los órganos o puede afectar todo, solo una parte. Por decirlo así, por ejemplo, solo puede iniciar la forma localizada. La localizada, ¿qué es? Solo afecta piel. Y ya después la difusa, ¿verdad? Que va a ir en este caso afectando los órganos, ¿sí? Ahí ya mencionamos una manifestación sistémica de la enfermedad. ¿Y qué es, así como mencioné recién, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre con los órganos? Justamente de acuerdo a lo que va presentando la lesión en los órganos, lo que estamos viendo ahora, ¿verdad? Pero a lo que lleva que los órganos tengan es una fibrosis también, ¿sí? El riñón, pésimo pronóstico, responsable en el 50% de las muertes, desde proteinuria microscópica al inicio hasta insuficiencia renal rápidamente progresiva. Hipertensión arterial con encefalopatía y retinopatía, ¿sí? Todo lo que estamos mencionando, corazón, pulmón, riñón, ¿sí? En vasculares, ¿verdad? Estamos viendo que hay una afectación justamente sistémica y todos, 50% o más, en este caso, es de mal pronóstico. Otros, neuropatías, neuralgia del trigémino, endocrinopatías, hipogonadismo como afectación de la tiroides. Nuevamente con la pulmonar estamos viendo fibrosis de los lóbulos inferiores. Entonces, lóbulos inferiores se fibrosa. Es la alteración más característica, aunque se pueden encontrar síntomas como disnea de esfuerzo y tos seca, sin alteraciones radiológicas. La radiología puede ser normal en fases iniciales, en las que sin embargo se pueden encontrar alteraciones de test de función pulmonar, disminución de la difusión del dióxido de carbono o disminución de la presión arterial de oxígeno con el ejercicio en este caso. Y aquí justamente que observamos en esta radiografía, que es horrible. Lo primero al mirar así, hija de mí, era tipo una neumonía bilateral horrible. ¿Cómo está la base de estos pulmones? Com líquido, né, prof? Estão tomadas, como se chama? Exactamente, ¿verdad? No se observa en sí el borde, el seno costofrénico, ¿verdad? La base del pulmón, ¿verdad? Se ve completamente velado. Todo esto blanco que estamos viendo es una condensación, ¿verdad? Acá se observa completamente tomado y acá más de la mitad del pulmón. O sea que es un pulmón horrible. Primera impresión al observar esto es una neumonía grave.
¿Qué estamos mencionando? Cuando ya hay afectación pulmonar por esclerodermia, signos de mal pronóstico. Pulmón, corazón, riñón, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ir adquiriendo justamente estos pulmones? ¿Verdad? Con el tiempo van a ir fibrosando, ¿verdad? Como sabemos, fibrosis es irreversible, más todavía si estamos hablando de una enfermedad genética en este caso. Vamos a ver el mensaje. Sí, infiltrados, Luna. Muy bien, infiltrados. Siempre cuando vemos justamente todo así blanco, parece sucio la radiografía, son infiltrados algodonosos. Blanco, infiltrados, ¿verdad? Así cuando vemos dispersos en este caso, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. Perfecto. ¿Qué les parece si damos un pequeño coffee break? Quiero agua, no tengo más agua. ¿Qué? Bueno, ahora son las 4:52. Las 2, ñandeco. No, cortito ya no falta, no es larga la clase, ¿sí? Entonces vamos 15 minutitos mientras levántense también ustedes, ¿verdad? Y retornamos para terminar y luego damos un repaso para tratar de entender mejor, ¿está bien? Perfecto.
Hola, ¿están allí? Sí, doctora. Perfecto. Ya me duele mi cabeza. Estoy con una super cefalea. Bueno, vamos a continuar. Entonces dijimos con respecto a la afectación de los órganos, ¿verdad? Que veníamos mencionando, todos, una vez que haya estas afectaciones, son de mal pronóstico. Aquí hay una diferencia, ¿verdad?, entre la afectación difusa y localizada de esclerodermia. En la difusa, la afectación cutánea, ¿sí?, es distal, proximal, cara y tronco. Es lo que afecta. En la localizada, distal y cara, no afecta tronco, ¿sí? Reina, en la difusa, comienza en el año previo a las manifestaciones cutáneas. Y en la localizada, comienza años antes de la afectación cutánea, ¿sí? Entonces, de hecho, ya va a haber Rhino en la localizada y posterior, ¿verdad? Más tarde recién va a haber una afectación cutánea en sí. La capilaroscopía, dentro de la difusa, asas capilares dilatadas, tortuosas con pérdida de asas capilares, es lo que se encuentra. Y ya en la localizada hay dilatación de asas sin pérdida de asas capilares, ¿sí? Entonces la difusa hay pérdida de asas capilares y en la localizada no hay. Y en ambas están dilatadas las asas capilares. Afectación visceral en difusa, fibrosis pulmonar, crisis renal. En la localizada hay cirrosis biliar primaria, hipertensión pulmonar. Anticuerpos, que justamente vamos a ver también el diagnóstico, verá qué es lo que pedimos específicamente dentro de esclerodermia. En la difusa hay antitopoisomerasa 1, ¿sí? Y en la localizada anticentrómero, ¿sí? El curso, ¿verdad?, dentro de la difusa es rápidamente progresiva y la localizada es lentamente progresiva. Entonces la difusa es más rápida, digamos que es mucho más severo, y la localizada es menos. Criterios para la clasificación de la esclerosis sistémica progresiva. Criterio mayor, donde se ve la esclerodermia proximal en este caso, y criterios menores, la esclerodactilia, fibrosis pulmonar bibasal, la cicatriz, en este caso puntiforme en los pulpejos de los dedos, y esto se establece cuando se presenta un criterio mayor o dos criterios menores, ¿sí? Entonces, entre los criterios hay un mayor y 3 menores. Justamente acá están las pruebas de laboratorio. Es habitual la elevación de la BSG, que es BSG eritrosedimentación, que nos indica justamente si hay o no procesos inflamatorios en sí. Se pueden producir anemia por diferentes causas. La anemia en trastornos crónicos es la más común. Afectación digestiva puede originar sangrado crónico, que origina una anemia ferropénica. En los casos en que se produzca una mala absorción, el déficit de vitamina B12 o de ácido fólico puede ser la causa de una anemia macrocítica. También se puede encontrar una anemia hemolítica microangiopática en este caso. Casi todos los pacientes presentan ANAS 95% con diferentes especificidades en función del cuadro clínico asociado. ¿Y qué significa ANAS? ¿Anticuerpos qué? ¿Alguien recuerda? Nuclear. Muy bien, anticuerpos antinucleares, ¿sí? Que están en el 95% en este caso, ¿verdad? Ya asociado al cuadro clínico. Antitopoisomerasa, que justamente recién mencionamos, ¿verdad?, que aparece en el 40%, ¿dónde? En los pacientes especialmente en formas con afectación cutánea difusa, que recién justamente mencionamos la difusa, ¿verdad?, en el cuadro. Enfermedad intersticial pulmonar o participación visceral extensa. Anticentrómero es el marcador de las formas con afectación cutánea limitada en el 60-80% de los casos, mientras que aparece solo en el 10% las formas con afectación cutánea difusa y no aparecen en otras conectivopatías. Los anticuerpos antinucleares, antinucleolares, mejor, ¿verdad?, que están los anti-ARN, que son polimerasas 1, 2 y 3, hay una afectación difusa en participación renal y cardíaca, ¿sí? Anti-TH, que es ribonucleoproteína, ¿verdad?, en la afectación cutánea limitada. Anti-U3-RNP, antifibrilarina, que es muy específica, en este caso en la esclerosis sistémica progresiva,
Y esto está asociado a las formas con afectación intestinal, la hipertensión pulmonar y la afectación músculo-esquelética, ¿sí? Entonces, BSG podemos encontrar en el hemograma anemia, así como mencionamos, ¿sí? En este caso, ferropénica o hemolítica, anticuerpos antinucleares que están 95% en este caso positivo, ¿verdad? Ya asociado en este caso a lo que es una manifestación clínica, ¿sí? La antipoisomerasa, en este caso que es 1, anticentrómero, ¿sí? Y también los anticuerpos antinucleolares. Antitopoimerasa, ¿verdad? A veces me cuesta mencionar. ¿En qué tipo dijimos que va a estar positivo? ¿En la difusa o localizada? ¿En cuál de los dos? La antitopoisomerasa. Difusa dijimos que es la más agresiva. ¿Y en cuál de los dos es la que va a salir positivo o es más específico en este caso? Dentro de la difusa. ¿Sí? Acá está en el PowerPoint, gente. Afectación difusa. ¿Y anticentrómero? ¿En quién es entonces? En lo que es localizada. ¿Sí? Evolución y pronóstico. La historia natural de la enfermedad es variable. La mayoría tiene un curso prolongado con sobrevida de más de 20 años luego del diagnóstico. Esto siempre y cuando el diagnóstico sea precoz. Si es un paciente que lastimosamente ya acude a última hora en fases avanzadas, obviamente que verá, muchas veces ya no hay nada que hacer. Pocos desarrollan un curso rápido hasta la muerte. Las formas difusas tienen peor pronóstico que las limitadas, que son las localizadas, ¿verdad? Presentan más frecuentemente afectación pulmonar, renal o cardíaca. Y es bien, así dijimos que es la que es más progresiva y es rápido en este caso, ¿sí? Y justamente hasta aquí llegamos. Preguntas, chicos. Arthur, João, Mateus. No, doctora. ¿Alguna duda que tengan? Vamos a repasar. Entonces, ¿en qué consiste, dijimos, la esclerodermia en sí? ¿Alguien recuerda? Lo relacionamos con un término vulgar, o sea, literal, así como siempre decimos, ¿verdad? Piel dura. ¿Pero en qué consiste la enfermedad? ¿Quién recuerda? Aumento do depósito de colágeno, profe? Muy bien, o sea que es un grupo de enfermedades, ¿verdad? O síndrome en este caso, ¿verdad? Que está generalizada, como dijo la compañera, por la presencia de un depósito excesivo de colágenos, ¿verdad? ¿De dónde? En una lesión endotelial. Y que puede afectar fundamentalmente, ¿verdad? Piel y ciertos órganos internos, mencionamos tubo digestivo, pulmón, corazón, riñón en este caso, ¿sí? ¿En qué sexo predomina, dijimos? Mulheres. Muy bien, mujeres. ¿A partir de qué edad? 40 años. Muchos 40 años. Muy bien, a partir de 40 años, ¿sí? Mencionamos 3 factores dentro de la etiopatogenia. En este caso era el factor genético, donde interviene, ¿verdad?, el antígeno leucocitario humano, ¿sí? ¿Qué otro factor mencionamos? Ambientales, donde mencionamos sustancias que podrían hacer, o en este caso, ¿verdad?, llevar a la aparición de la enfermedad en sí. Y factores inmunológicos también, ¿verdad? Donde intervienen o hay una alteración de la inmunidad humoral en este caso. La etiología y patogenia en sí, así como está en el libro, ambas se desconocen. Es lo que dice la literatura y justamente verá lo que habíamos comentado en el PowerPoint. ¿Qué es lo que describe? Que 3 elementos básicos podrían, en este caso, intervenir o estar involucrada dentro de la fisiopatología de esclerodermia. ¿Cuáles eran estos? ¿Alguien anotó o alguien recuerda? Uno de ellos era trastorno en la síntesis del colágeno. Después, Alterações vasculares e anomalias imunológicas. muy bien. Entonces no se olviden, ¿sí? Así como dijo la compañera, hay trastorno en la síntesis de colágeno, alteraciones vasculares y anomalías inmunológicas. ¿Qué es lo que ocurre a partir de acá? Dijimos que hay una actividad inmunológica aumentada que favorece la formación de
anticuerpos. A partir de acá, ¿qué es lo que el paciente va a desarrollar? ¿Qué el paciente va a tener si estamos mencionando eso? ¿Vale, chicos? Ustedes saben, hace rato me dijeron. ¿Qué va a tener el paciente? ¿A qué, o sea, qué favorece esto? Ya me dijeron ya. Hay aumento excesivo de colágeno en la lesión endotelial. Me dijeron que menciona las 3 fases, ¿verdad? En este caso, elementos que intervienen, mejor dicho, que el trastorno de la síntesis del colágeno, alteraciones vasculares, anomalías inmunológicas, que hay en este caso una actividad inmunológica aumentada que favorece la producción de anticuerpos, llevando o llegando a qué cosa? A fibrosis. Informação. E vai deixar durinho? Muy bien. Repetí un poco otra vez, por favor. ¿Quién recién me habló? Para repetir, por favor, no me fijé. Vai provocar um endurecimento, não vai, professor? Muy bien, endurecimiento, ¿sí? En este caso lleva a una fibrosis, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, a partir de esa acción de un agente lesivo que ocurre en el endotelio, es lo que produce la activación de diferentes tipos celulares, ¿sí? Nosotros que habíamos mencionado, ¿verdad? Células, plaquetas, mastocitos, linfocitos, los monocitos, todas las células que es propia, ¿verdad? Dentro del endotelio en sí, ¿sí? ¿Qué más dijimos? Mencionamos después la anatomía patológica. ¿Qué mencionamos? Todo lo que ocurre, ¿verdad? O la afectación de estos órganos, ¿verdad? En lo que abarca la enfermedad en sí. Habíamos dicho que en este caso, en la piel, ¿verdad? La afectación cutánea es la más peculiar, donde hay aumento del colágeno, dérmico tipo 1, tipo 3, glucosaminoglicanos y fibronectina, ¿sí? También hay un infiltrado perivascular, intersticial de linfocitos T, ¿sí? En las arterias dijimos que también ocurre fibrosis con esto, con infiltrado linfocitario, tejido sinovial, también hay infiltrado vascular, que está constituido por célula plasmática que lleva a fibrosis. Todos los órganos estamos mencionando que existe fibrosis. Esófago distal mencionamos que había una atrofia, ¿verdad? De la muscular, que es también reemplazada por fibrosis. Segunda y tercera porción del duodeno dijimos que es la más afectada en este caso. Está el intestino grueso, donde hay adelgazamiento muscular y también favorece el desarrollo de divertículos que lleva a una fibrosis. Pulmones dijimos que hay fibrosis difusa intersticial alveolar, donde en la base, ¿sí? Entonces hay una fibrosis en la base del pulmón. Corazón también hay una fibrosis miocárdica en sí. Y el riñón, ¿verdad? También, por cierto, fibrosis, y es uno de los que tiene también mal pronóstico. Con respecto a esta afectación multisistémica, mencionando todos los órganos que vienen presentando fibrosis, ¿verdad? Todos son de mal pronóstico, ¿sí? Ya cuando ocurre esto. ¿Quién recuerda cómo es el comienzo de las manifestaciones clínicas en esclerodermia? Insidioso. Muy bien, es insidioso, ¿sí? Entonces va a ir lentamente esto, ¿verdad? Y va a ir progresando, ¿verdad? Mencionamos muchos síntomas generales, dolores generalizados, rigidez, fatiga, pérdida de peso, ¿sí? En algunos casos hay afectaciones o manifestaciones viscerales. No nos olvidemos del fenómeno Raynaud, ¿sí? Con respecto a la afectación cutánea, nosotros habíamos mencionado 3 fases más frecuentes. ¿Quién recuerda cómo era ese? Cutánea. Edematosa, en este caso que dijimos que afectan los dedos de las manos, que adquieren un aspecto de salchicha. Indurativa, la indurativa habíamos dicho que la piel está engrosada y elástica, estirada, ¿sí? Y la atrofia y adelgazamiento epidérmico. 3 fases dentro de la afectación cutánea, pero no nos olvidemos de estos. Después mencionamos la clínica en las formas de la afectación cutánea, ¿verdad? Que mencionamos la morfa en placas, la esclerodermia lineal, la morfa en gotas y morfa generalizada. Con respecto a la morfa en placas,
habíamos dicho que es la más frecuente y que afecta con exclusividad, en este caso, al tronco. La esclerodermia lineal era más frecuente en niños y este afecta cuero cabelludo, frente, extremidades, en este caso. Morfa en gotas, que menciona múltiples lesiones de pequeño tamaño, afectan cuello, tronco, ¿sí? Y la generalizada, que son placas diseminadas ya por toda la superficie cutánea en este caso. Son 4 las que habíamos mencionado dentro de clínicas de forma, ¿verdad?, cutáneas. ¿Qué más habíamos dicho con respecto, ¿verdad? También mencionamos y comparamos la extensión dentro de la esclerodermia, que clasificábamos en 2. Una era limitada y difusa. La limitada, ¿qué es lo que afecta? Cara, manos, pescoço. Muy bien. Manos, cara, pies, cuello, ¿sí? En distales de los antebrazos y es progresivo. Y la difusa, Tronco. muy bien. Se extiende hasta el tronco. ¿Sí? También habíamos dicho que puede haber hiperpigmentación, hipopigmentación de las instancias donde en la cara, verán el tórax, mucosas, úlceras con cicatrices puntiformes. No olvidar, como recién ya mencionamos, el fenómeno Raynaud, ¿sí? Afectación en la articulación, dijimos que había signos inflamatorios, o sea que había rigidez, dolor, poliartritis ya en una enfermedad avanzada. Esto limita el movimiento articular porque justamente por el dolor, ¿verdad?, lleva a una poliartritis todo esto. Gastrointestinal, habíamos dicho que era una de las formas también visceral más frecuente. Hay alteración esofágica en sí. ¿Qué habíamos dicho con respecto al pulmón? Ya dijimos fibrosis pulmonar, ¿verdad?, con respecto a la base. Es la segunda más frecuente también, es de peor pronóstico, ¿sí? Corazón, hay disnea, presenta edema en los pacientes, dolor torácico, tipo angina, ¿verdad? También mal pronóstico, riñón también, pésimo, ¿verdad? Responsable del 50% de muertes incluso, ¿verdad? O sea que es alto con respecto a esto. Después mencionamos criterios mayores, menores. Dentro de mayor habíamos mencionado uno, la esclerodermia proximal, y menores mencionamos esclerodactilia, fibrosis pulmonar y basal y cicatrices puntiformes en la punta, los pulpejos, perdón, de los dedos en este caso, ¿sí? Y que dijimos dentro de evolución pronóstico que un paciente, dependiendo de la época del diagnóstico, incluso puede llegar a superar los 20 años de diagnóstico, ¿verdad? No es que de repente hoy le diagnosticamos esclerodermia a alguien y más todavía si es precoz le vamos a decir, mira, esto tiene solo 5 años de expectativa de vida después de morir. No, es larga incluso, pero siempre y cuando el paciente tiene un diagnóstico precoz. Lastimosamente, acá, como yo les digo, Paraguayito acude a la consulta cuando está ya mal, es severo su cuadro, ¿sí? Preguntas, chicos. No, doutora. ¿Alguna duda que tengan? ¿Se entendió, Murilo? Omar. Parece que no están allí. Natalia. Então, prof, Ahí está Omar. ¿Se entendió? não querendo ser chato, mas eu queria que tirasse uma aula de hoje. Tá pesado demais hoje, prof. Les entiendo, chicos. Cara, não tem como. Hoje não tem como. Eu termina esse dia, eu não sei nem meu nome mais. Les entiendo. De hecho, les entiendo más todavía, ¿verdad? Como dicen, último día de la semana, cansativo, exámenes, ¿verdad? Yo sé cómo es, ¿verdad? Me pongo en la piel de... Tô com você, João.
Pior é que segunda a gente nem tem aula direito, fica muito tempo livre. Acá estoy leyendo los mensajes que envían. Desde las 7 sin parar. Sí, justamente por eso, ¿verdad? Ojalá dentro de poco ya estemos todos acá presencial, ¿verdad? Porque es mucho menos cansativo. Tanto para ustedes como para nosotros, ¿verdad? Porque a mí re me da dolor de cabeza la computadora. Y ustedes que están allí un día sentados frente a la computadora, ¿verdad? Entonces, como dicen ustedes, es cansativo. Parte de los dos. Para nosotros que nos sentamos también acá, el brillo concentrado en la computadora prácticamente, y ustedes que están del otro lado escuchándonos, y más todavía un día, ¿verdad? No sé si a ustedes o al otro grupo, hace rato le comenté justamente, ¿verdad? El posgrado. Mañana es nuestra segunda clase, recién, ¿verdad? Nuestra clase va desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, una hora de almuerzo, tipo las 12 termina el horario de la mañana y la 1 retornamos. Tenemos que activar la cámara, ¿verdad? No es así como ustedes. Nosotros sí o sí tenemos que activar nuestra cámara hasta ahora, allí con nuestra cara, ¿verdad? Y eso es lo que yo justamente hace rato, por eso no me acuerdo si con ustedes comenté esto o con el otro grupo. Dije, ¿verdad? Yo en un día la pasada ya me morí, ya no quería más saber nada. Me daba sueños, me daba dolor de cabeza y ahí dije, Dios mío, pobre los alumnos, ¿verdad? Que de lunes a sábado prácticamente, porque hay grupos que tienen sábado de mañana clase, tengo entendido, y ustedes están un día sentados frente a la computadora, ¿verdad? Todos los días. Lo mío es el tercer sábado de cada mes. Y mañana justamente nos toca ya otra vez, ¿verdad? Y es súper cansativo. Y hago en el hospital, ¿verdad? En medio de guardia, entonces es más estresante. ¿Por qué? Porque lo que quería era sentarme y tratar de concentrarme en lo que dicen los expertos, ¿verdad? Y llega paciente. Y eso es para estresarme nomás ya, pero no puedo hacer nada, ¿verdad? Porque es mi guardia y es los sábados en este caso. Y así, ¿verdad? Y justamente por eso les digo, les entiendo, sé que es cansativo, están de parciales, peor todavía, ¿verdad? Entonces, fuerza, chicos. Tengo entendido que en enero, ojalá y sea así, o mejor todavía antes, ya volvemos a las presenciales, ¿verdad? Creo que el regreso va a ser de forma gradual. Los que primero retornan van a ser ahora en noviembre, la gente del quinto año por las prácticas y ya después en enero, tercero y cuarto año. Eso es lo que había escuchado. Y ojalá que sea antes incluso, ¿verdad? Entonces ya vamos a estar todos juntos y es más llevadero la clase presencial. Tanto para ustedes como para nosotros. Porque pues se levantan, hablan entre todos, de repente compran algo, toman, ¿verdad? Capaz la clase es más dinámico. No hay esa concentración de un día frente a la computadora como hacen ustedes, ¿verdad? Da más gusto, sinceramente da más gusto. Después de la clase que hay, claro. Entonces todo es más llevadero. Y ojalá, ¿verdad? Porque dijeron en enero, pero ojalá sea antes, ¿verdad? Y bueno, si no es antes en enero, si Dios permite que ya está allí nomás, ¿verdad? En un piscar de ojo, gracias a Dios, termina el año, ¿verdad? Que fue un año así fatal prácticamente para todos, ¿verdad? Por el cambio que hubo. En fin, cosas, ¿verdad? Que debemos sobrellevar y continuar adelante. ¿Alguna pregunta, chicos? Allí Omar ya me dijo ya luego. Cansativo, ¿verdad? Não, prof, nossa sala, eu